Rocío, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast de Psicología y Felicidad. Pues gracias por la invitación. Siempre es un placer saludarte y verte. Para mí también. Y además, aunque el objetivo principal del podcast es la difusión de la psicología y cómo puede ayudar a vivir más plenamente, la verdad es que también es una cosa egoísta para mí porque es una oportunidad de hablar con colegas que aprecio mucho y que muchas veces no tenemos la oportunidad de tener conversaciones más extensas sobre su trabajo y que espero que esta sea una oportunidad. Rocío, Cierto, lo mismo digo. tú tienes una larga carrera muy brillante en la investigación en psicología y realmente admiro mucho eso y lo aprecio. Y me da curiosidad saber, cuando te conocí, estudiabas mucho cuestiones de atención plena o mindfulness, has estudiado mucho las fortalezas de carácter. Cuéntanos, dentro de todos tus intereses y tu larga carrera, ¿qué es lo que más te entusiasma o más te intriga actualmente en tu trabajo? Bueno, empiezo diciendo que, bueno, mi formación, mi doctorado es en Psicología General Experimental y me formé como analista experimental de la conducta. Hice un postdoc con un investigador muy destacado, Peter Harsen, y bueno, seguí a todos los analistas experimentales en México. Y bueno, por mi interés en otros temas paralelos a la psicología científica, pues yo me preguntaba cómo hacer para formar a las personas y potenciar pues, sus máximas capacidades. No solamente en el terreno académico, sino en el terreno social, en todos estos terrenos que pues las personas transitamos. Y entonces, para mí, psicología positiva, dije, clic, interesantísimo, porque esto conjunta pues mis intereses. Yo estuve desde muy joven, desde bachillerato, ahorita tengo 70 años. Entonces, desde muy joven, que cuando era estudiante de bachillerato, yo tenía ganas de primera mano tener contacto con otras cosas. Por ejemplo, con yoga, luego con zen. Y esa inquietud pues, me llevó a estudiar de manera formal esta disciplina del zen, que yo no la considero una religión, sino más bien pues, una forma de vida. Por supuesto, tiene elementos filosóficos y se le conoce como una religión budista. Y entonces me parecía la mejor manera de vivir. Entonces, eso lo hice en mis años mozos, digamos, bachillerato, licenciatura. Y Que después, todavía no antes de estaba eso, no era parte tan común de la cultura como lo es hoy, ¿no? O sea, que en esa época exacto, creo que menos gente meditaba. así es, así es. Entonces, me gustó mucho el vivir, el estar inmersa en un tipo de vida, pues en mi caso fue vida monástica. ¿Fuiste monja? En, claro, No claro, sí, sabía sí, eso. sí. Sí, estuve en un Monja Zen, entrenamiento, para bueno, los que no lo primero ven. en Zen, claro. Y tuve la oportunidad en México de conocer a un maestro Zen que era, pues, muy, muy particular. Parecía un samurái japonés, el maestro Eyo Takata, que era sumamente estricto y rígido. En el Okay. Zen hay dos escuelas, la escuela Soto y la escuela Rinzai. Mm, Entonces, nada más para que te des una idea, y los sí. oyentes se den una idea, la escuela Rinzai es muy estricta, es como de samuráis. Mm, Y particularmente la enseñanza, reducida ahora sí que en una cáscara de nuez, sería eh, el aquietar el diálogo interno a través de adoptar una postura física, erguida, con piernas cruzadas, y a través de eso, sin moverte, por un periodo pues, corto, pues, de 40 minutos,
a callar el tren de pensamientos, el diálogo interno. Y con pues, lo inquietante, el reto que era un maestro zen muy estricto, y él o alguno de sus ayudantes, si tú te movías, te daba un grito de samurái y usaba el kyosaku, que es una especie de palo que te dan tus golpecitos, bueno, que son ¿Duele? muy escandalosos, pero que te hacen despertar en el caso de que te estés moviendo o que te duermas. La idea era conservar un estado de alerta, de atención, sin moverte, y a través de eso, sin ninguna explicación, sin ninguna introducción teórica, alcanzar un estado de visión, bueno, de calmar, calmar los pensamientos rampantes y concentrarte y ver más allá. Ver más allá es, pues, tranquilizarte y sorprenderte y no pelear ni con los pensamientos ni con los ruidos, porque tú podías, o sea, nos entrenaron de tal forma que tú podías estar con vecinos, con una fiesta y tú concentrado, ¿no? O concentrada. Y entonces, pues a mí me gustó mucho y decidí tomar un curso de inmersión completa y me fui ¿A 6 años a Tasajara, en California, Wow. y ahí pues estudié Zen de manera pues más completa. Oye, ¿esto Y fue entonces, antes de tu formación como psicóloga o después o esto fue simultáneo? entre la licenciatura Ajá, y el posgrado. ok. Entonces yo regreso a México, pues después de haber sido ordenada como sacerdote zen, de haber estado rapada, etcétera, y de haber vivido en una comunidad, en el primer monasterio que admitía a personas de ambos sexos en las mismas instalaciones. El Wow. primero que hubo pues no sé si en el mundo, me imagino que sí, porque en Japón nada más es para hombres y las mujeres no nos dan oportunidad. Entonces, después de esa probadita de entrenamiento y eso que me gustó muchísimo, regreso a México y decido continuar mis estudios. Tuve una muy buena acogida con mis maestros, siempre he tenido muy buena suerte con mis maestros. Merecida, Y seguramente. bueno, he tenido suerte, ¿no? Y entonces, pues decidí estudiar, continuar con los estudios y estudiar, pues en tiempo récord, la maestría y el doctorado. Y después de eso, pues ¿Te me propusiste encantó. hacerlo en tiempo récord o así resultó? Pues era lo que había y pues yo quería avanzar. Siempre me Ujú. ha gustado la escuela, entonces. Y entonces, pues empecé a trabajar, gracias a la invitación de mis maestros, en varios temas de conducta humana compleja, psicología de la salud, y inmediatamente me llamó la atención psicología positiva. Ahorita antes de la plática, estaba viendo los, pues la historia, ¿no? Porque casi todos mis amigos actuales trabajan en psicología positiva. No me digas. Y bueno, muchos de mis amigos, mi círculo directo de académico trabaja en esos temas y algunos de ellos, fíjate, los conocí precisamente en las conferencias, las conferencias mundiales de psicología positiva, Ujú. la primera en 2009. No me perdí ninguna de la primera a la quinta. Ahí te conocí, Sí, precisamente. efectivamente. Y a varios de los colegas, que algunos de ellos ya se jubilaron, como Ujú. Elías Góngora, de la Sí. Ujú, Universidad Autónoma de Yucatán, ujú. pero otros son más jóvenes y andan muy, muy activos, como Julia Gallegos,
Norma Rubalcaba, hay varios colegas que tú también conoces. Entonces, realmente, digamos, y muchos otros que si bien no han acudido a estas conferencias, congresos internacionales, y que son mexicanos y muy activos y muy, muy destacados, pues formamos este grupito que de manera no oficial, pues trabajamos juntos, ya sea codirigiendo tesis, escribiendo artículos, etcétera. Yo me acuerdo, fíjate, en 2014, hace ya 10 años, del Congreso Europeo de Psicología Positiva en Ámsterdam. Ahí ya conocía a varios de los colegas europeos, pero ahí propiamente como que se afianzó ciertas ligas con algunos colegas muy queridos también, como Antonella de la Fab, Willibaldo Rouge, todo su grupo tan productivo de Willibaldo Rouge, Teresa Freire, en fin, ¿no? Varios colegas y algunos de ellos amigos. Entonces, pues ha sido, digamos, en el transcurso de casi, 20 años. por lo menos 15 años, ¿no? Más o menos, una cosa así. Un encantamiento, un enamoramiento con el área y gracias, digamos, a iniciativas que pues precedieron a la UNAM en esto de los laboratorios y los centros de investigación de psicología positiva, el primero que tengo noticia fue el de Elías Góngora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así es, sí. Y pues nosotros le copiamos y en el CRIM, actualmente trabajo en el CRIM, que es Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, Morelos, que forma parte de la UNAM. Allí, fíjate que dos colegas muy destacadas, Maribel Ríos y Úrsula Oswald, y yo, fundamos el Laboratorio de Felicidad y Bienestar Subjetivo. ¡Qué maravilla! Oye, no sabía que existía este laboratorio, me avergüenza decirlo y qué bueno. Sí, bueno, hay muchas cosas, digamos, que no estamos al tanto, pero bueno, hay esfuerzos en diferentes partes del país en el sentido de trabajar en el bienestar subjetivo y pues ha sido un semillero porque hay programas y investigadores en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, Andrómeda Valencia. Exactamente, Samuel Nava, que creo que te va a invitar a algo muy pronto en Pachuca. En fin, hay varios esfuerzos y somos una red de personas que con los mismos intereses y que cada vez, a mí me da mucho gusto, cada vez se va ampliando más. Y trabajamos, bueno, yo debo de decir que el Laboratorio de Felicidad y Bienestar Subjetivo está inserto en un programa. El CRIM es un centro pequeño, digamos, para la UNAM es un centro pequeño que está, como te decía, ubicado en Cuernavaca, Morelos, y que en general tiene como 50, no más de 60 investigadores, pero casi todos son sociólogos o son biólogos, algunos muy pocos psicólogos. Habemos como 3 o 4, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque el bienestar subjetivo, pues por definición, cae en el mundo de la psicología, aunque claro que hay mucha colaboración de otras disciplinas. Claro, pero el centro es un centro regional de investigaciones multidisciplinarias, donde los temas de ciencia social son los que prevalecen. Y digamos, los psicólogos somos minoría y, por ejemplo, en el laboratorio, creo que en el laboratorio de felicidad estamos casi todos los psicólogos. Y el laboratorio está inserto en el programa de estudios sobre equidad y género. Entonces, es muy, muy interesante porque tiene ese giro
que es hacia los estudios de equidad y género, y es muy, muy interesante porque fíjate que, según recuerdo, no solamente asistiendo a los congresos internacionales, sino también leyendo y estando al tanto de la literatura, hay muy poco sobre estudios de género y Sí, psicología positiva. sí, Muy, muy poco. efectivamente. Y cuéntanos, por ejemplo, qué tipo de estudios se están haciendo, piense a los que tú estás involucrada, a los que otros colegas están haciendo, si tuvieron así Bueno, como una fíjate, probadita. sí, este, en, en el laboratorio hemos recibido como investigadores invitados o con estancias académicas cortas o de un año a diferentes colegas. Ujú. Algunos, por ejemplo, en este caso voy a mencionar a uno de la Universidad del estado de Durango, Mm, a Miguel Ángel Muñoz, ajá. que su formación es de psicólogo, pero él diseña programas, Ujú, le encanta. ujú. Haz de cuenta que como si hubiera estudiado ingeniería en sistemas, Ajá. él diseña software. Ah, Y yo. actualmente, bueno, Ujú, ya llevamos un rato trabajando con un programa que desarrolló él. ujú. Bueno, yo contribuí tantito con la idea y todo, que se llama el semáforo conductual. Ay, Eh, cuéntanos, ¿de qué se trata? no sé si recuerdas un colega holandés que tiene un sistema automatizado muy así fabuloso para medir en forma este, em, eh, masiva Ujú. ciertas variables de psicología positiva. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues hagamos algo similar. Mm, Y entonces con Miguel Ángel Muñoz tenemos un semáforo conductual. Originalmente era el semáforo de las fortalezas, pero ahora ya metimos más cosas ah, y es el semáforo conductual. Y entonces es gratuito, las personas ingresan y pueden acceder a diferentes estudios en los cuales se miden con instrumentos psicométricos o con instrumentos diferentes, que son las pruebas basadas en el paradigma de discriminación condicional de Stroop, algunas tendencias de comportamiento, algunas tendencias emocionales, pueden ser fortalezas de carácter o afectos emocionales, mm, etcétera. ujú, Y entonces se comparan a través de un semáforo ujú, en donde, bueno, hay las tres posibilidades. ujú, El verde, que está uno bien, ujú, el amarillo, precaución, y el ujú. rojo, que uno anda con Qué problemas, cada interesante. una de las variables. Y se compara con baremos mexicanos, es decir, Ajá. con la media de Ujú, la población mexicana. A mí me apantalló mucho Ruth Benhaven ujú. con su programa que permitía catalogar a las personas en función pues, de la edad, del grupo etario. Bueno, nosotros también lo podemos hacer. Qué maravilla. Y muy importante esto que dices que sean baremas mexicanos. Creo que tú has Mm. contribuido muchísimo a eso y es algo que qué bueno que esté creciendo porque no ha sido tan frecuente, ¿no? Durante décadas tener esa capacidad. Del lado de lo positivo, sí hay afortunadamente muchos test de psicopatologías para los cuales hay normativas nacionales, pero creo que eres de las pioneras en crear normativas para cosas de este otro lado, ¿no? Del lado del Mm. bienestar. Oye, ¿y cualquier persona puede entrar? Sí, Nada más o sea, nada buscamos más semáforo con... Ah, hay que escribirles a ustedes. Ajá. nos escribe y les damos acceso a los programas que están ahorita en operación. Ok. Y bueno, ese es por un lado. Y fíjate que él también, como estamos trabajando en el tema de estereotipos de género, cómo se relacionan con las fortalezas, Ah, cuál es la contribución, así como, por ejemplo, en el PANAS-MIDE, ujú, el cuestionario PANAS-MIDE, afecto positivo y afecto negativo, sí. y estos son ortogonales, esto Ujú, es, que coexisten.
Ujú. La presencia de cierta calificación de afecto positivo no No quiere anula decir. la presencia Ujú. del negativo, pues así con los estereotipos. Entonces, estamos trabajando actualmente, esto es bastante reciente, empezamos el año pasado, con los estereotipos conductuales, los estereotipos de género. Entonces, nosotros postulamos que los estereotipos también son ortogonales, que toda persona tiene un tantito, un elemento, una cierta proporción de masculinidad y de feminidad, y que eso es normal. Son dos aspectos que toda persona humana, independiente de su sexo, puede expresar Ujú. y que pues, la sociedad por eso se llaman en estereotipos, ha favorecido una expresión de mujeres para lo femenino y de hombres para lo negativo. Pero hay una trampa allí porque esto ha generado pues, muchos problemas, no solamente de equidad de género, sino de salud. Y, por ejemplo, en los Por qué estudios, de salud, Rocío? por lo que te voy a decir, fíjate, eh, existe, o lo que nosotros estamos postulando a raíz de los estudios que llevamos realizados, estamos midiendo los estereotipos con 3 tipos de instrumentos, con los psicométricos tal cual, ¿no? Que todo el mundo conoce, con las pruebas de Stroop, que son pruebas para medir sesgo perceptual inconsciente, y además con una prueba que diseñó Miguel Ángel Muñoz, que ya es doctor, y que radica en el estado de Hidalgo, trabaja en la Secretaría de Educación Pública, en el CAM Durango, y él diseñó un programa muy interesante que es atractivo y que permite ubicar en una escala visual, que es como una especie de cuña que va de menos a más, Ujú. una figura femenina y una figura masculina en ciertos temas, por ejemplo, Mm, qué tanto orientado al logro está, y entonces tú pones a la mujer y pones al hombre, qué bonito. y qué tanto se preocupa por su Aspecto. presencia, por ejemplo, de manicure, pedicure o lo que Ujú. sea, y entonces pones a la mujer y pones al hombre. ¿Qué tanto respondería en una situación de crisis de manera violenta? O estaría dispuesto a intervenir de manera violenta en una situación de emergencia. Bueno, no violenta, sino física, Ah, ajá, en una situación de emergencia. ajá, Y entonces, pones a la mujer y pones al hombre. ujú. Y así sucesivamente. ¿Qué tan autosuficiente financieramente es uno y el otro? Wow. Entonces, las cosas han cambiado desde que, digamos, yo era niña a las fechas actuales. Y bueno, yo recuerdo, mi mamá siempre fue muy vanguardista y mi mamá me contaba Ujú. que cuando era muy jovencita ella murió a los 103 Ay, años. qué fortuna. Sí, murió, tuvo una larga y exitosa vida, pero ella decía que cuando era jovencita y salía sábados y domingos, ella era excursionista, Ajá. pertenecía a un club de excursionismo, Los Cardenales, Ah, y cuando era jovencita y salía a tomar el camión para ir a las excursiones, su mamá la tenía que acompañar ujú. porque iba de pantalones, Ándale. para que no le dijeran groserías. Ajá, Imagínate. imagínate. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ujú. Casi 100 años. Entonces, pues sí, los tiempos cambian, pero cosas que damos por sentado pues, son totalmente dinámicas. Y esto, y regresando a la pregunta que me hiciste, pues, ¿cómo se relaciona con la salud y cómo se relaciona con las fortalezas de carácter y con todo esto? Bueno, resulta, y con el uso de humor, por Ujú, ejemplo, ujú. a mayor masculinidad, Ajá. imagínate que hay personas, hay 4 tipos de categorías según hemos investigado, con un grupo mexicano haz de cuenta, de 16 a 70 años, más de 600 participantes, más, casi 700, y hemos encontrado pues, que la distribución de los estereotipos puede caer en 4
rubros. ¿Cuáles son? Estos rubros son que marquen en masculinidad y en feminidad muy bajo. Y a eso se le llama un estilo no binario bajo. Okay. Luego, que sean un estilo, por ejemplo, de diferencial entre más masculino que femenino o viceversa, serían binarios, pero pueden ser concordantes con su sexo. Okay. Imagínate, una mujer muy femenina, ¿no? Binaria, muy femenina y muy poco masculina. Ese sería el binario concordante. Masculino binario concordante será un hombre muy masculino y nada femenino. Pero también puede ser inverso. Una mujer con una alta calificación en masculinidad y menor, sustantivamente menor, de feminidad. O sea, una mujer muy independiente, una mujer que no necesita a nadie para componer algo sencillo, por ejemplo, que se le quedó la llave y la sabe exactamente del coche o de su propia casa o de la computadora que le sabe cómo hacerlo y que no se detiene, ay, no puedo hacer nada porque hasta que venga mi marido, ¿no? O hasta que venga mi hijo o hasta que venga mi novio o mi papá, ¿no? Y en ese caso sería binario inverso, que es binario porque tiene más uno que el otro y es opuesto a su sexo. Y eso también aplica para hombres. Okay. Y también hay un no binario, altos los dos, que califica altísimo en masculinidad y también en feminidad. Qué interesante. Y entonces, para hacer un cuento largo, un poquito más corto para concretarlo, nos encontramos con que hay predicciones diferenciales para fortalezas de carácter y para bienestar subjetivo. Utilizando el MHC, el Mental Health Continuum, que es un cuestionario muy poderoso y que se usa en todo el mundo, nos encontramos, y con esto estoy adelantando porque todavía no lo publicamos, pero estamos por enviar el artículo, que el binario inverso es el que califica más alto en 15 de las fortalezas de carácter y en todas las subescalas del bienestar subjetivo. La escala hedónica, qué interesante, la eudemónica y la social. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez más, cuando tú eres capaz de ponerte en los zapatos del otro género, y adquieres esos elementos positivos, por ejemplo, nosotras mujeres, los elementos positivos de masculinidad, y en el caso de los hombres, los elementos positivos de feminidad, eres más feliz. Qué increíble, qué bonito. Y tiene sentido, ¿no? Sí, o sea, es ser menos estereotípico o abarcar más de las posibilidades humanas o de las experiencias humanas. Me hiciste recordar un estereotipo cuando hablaste brevemente del humor. Es muy común, se dice que las mujeres no somos chistosas, ¿no? Que el sentido del humor es algo masculino. No sé si eso sale en sus predicciones, pero me da coraje porque creo que sí podemos ser graciosas las mujeres. Claro que podemos ser graciosas. En los sitcoms, pues hay muchas mujeres que son geniales, ¿no? Pero digamos que sí sale que el estereotipo masculino, ya sea en hombres o en mujeres, predice con mayor probabilidad la expresión del humor negativo y del humor positivo. Pero el humor negativo, específicamente el sarcasmo, está asociado con descuido de la salud. Qué interesante. Y qué poco intuitivo, ¿no? Se me hace fascinante encontrar eso, porque no es algo obvio. No es algo obvio. Y también, bueno, nos hemos concentrado en algunos indicadores de salud que tienen que ver, por ejemplo, con precurrentes de obesidad, con descuido de la salud, con
algo que le llamamos adicción a los medios de comunicación, que tiene entre sus elementos como una variable muy importante el tiempo frente a pantallas. Cualquiera que ésta sea, puede ser la televisión, puede ser la computadora, puede ser el celular, ¿no? Y entonces, y también, por ejemplo, actividad física, consumo de tabaco, de alcohol. Hemos hecho modelos que porque son diferentes para hombres y para mujeres, modelos que predicen un mayor o menor índice de estos que te acabo de señalar, y la masculinidad predice un índice más alto de descuido para la salud, sea en hombres o en mujeres. Ese perfil de estereotipo masculino está asociado con ese descuido, con que está bien no cuidarte. Pues es una deformación social, ¿no? Una mala interpretación de qué es ser masculino y qué es ser femenino. No ser demasiado sensible o no ser débil. Exacto. Sí. Que debemos de ese condicionamiento social del cual pues nosotros somos producto. Algunos nos medio hemos escapado, como tú y muchos de los, tú y yo y muchos de los oyentes, pues nos hemos medio escapado de esos estereotipos, pero son estereotipos vigentes en todos los estratos sociales. Oye, estaba pensando, Rocío, ¿es posible que algo que sea una fortaleza genuina se acabe convirtiendo en estereotipo? O sea, que por ejemplo, no sé, que los hombres en general sí tengan más alta la fortaleza de la valentía y que eso se acabe convirtiendo. O sea, hay como un granito, yo creo, te estoy preguntando, pero me doy cuenta que tal vez es lo que pienso, que puede haber un granito de verdad en los estereotipos. Bueno, los estereotipos son precisamente las prácticas sociales que nos han impuesto desde que nacemos y que son tan sutiles y que penetran todos los ámbitos que ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que está naturalizado. Entonces, yo no llegaría a esa afirmación que tú planteas, pero sí diría que en ciertas, bueno, ya hablando en términos generales de cuestiones sociales, yo sí diría que las fortalezas, bueno, ya ves, en todos los textos dice que las fortalezas de carácter, pues son como el engrudo y la argamasa para construir, digamos, a una sociedad positiva, a una familia positiva, a una comunidad positiva, a una persona orientada hacia lo positivo. Sin embargo, en algunos grupos sociales y bajo circunstancias, pues, que son reales, una fortaleza de carácter no necesariamente va a producir bienestar. Imagínate, la fortaleza de honestidad. Si tú estás en un entorno pues corrupto y tú eres honesto, pues a lo mejor no solamente pierdes el puesto, sino que a lo mejor hasta te amenazan de muerte, o qué sé yo, ¿no? Pero depende de las circunstancias que la exhibición o el ejercicio de ciertas fortalezas, vamos a decir que por sexo, están bien vistas o mal vistas, así como tú decías de la valentía. Entonces, o es el tratar de ser agradable, ¿no? O también, ¿qué es característico de las mujeres? Hay que agradar a todos, porque si no agradas, pues no. Y como que crecemos muchas mujeres pensando que les tenemos que caer a todos bien y nunca pisar callos a nadie, porque va a ser mal visto y no solamente no nos van a sacar a bailar, sino puede haber consecuencias
para nuestra familia, nuestros hijos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estas constructos sociales son impuestos y nosotros los seguimos sin chistar muchas veces. Entonces, quizá es parte de nuestro trabajo en los laboratorios de felicidad, en los centros de investigación, identificar cuáles son los elementos cruciales para apuntalar un comportamiento transituacional que sea prosocial, ¿no? Que refuerce el comportamiento prosocial y que nos lleve pues, al bienestar, a la felicidad, al bienestar hedónico y el eudemónico, que es quizá el más importante, ¿no? A largo plazo. Entonces, pues en realidad es un reto, es no solamente un estudio científico, sino hasta un arte de cómo hacerle, cómo cronometrar, cómo a llegarse de aliados para generar intervenciones y utilizar momentos pues, coyunturales para promover este tipo de talleres, de intervenciones que pueden ser intervenciones a distancia, ¿no? En línea, que es lo que se usa actualmente, y digamos, algo que nos enseñó el tiempo durante la pandemia es a utilizar todos los recursos en línea, no solamente para aprender, sino para enseñar estos talleres cortos de psicología positiva. Hay, por ejemplo, un conocido de las dos que está por obtener su grado de doctor en psicología, Nicolás Torres, que trabajó precisamente con adultos mayores en un taller muy bien diseñado, con controles muy buenos, resultados muy buenos, para promover las fortalezas de carácter. Y era un diseño muy bonito en el que no todos tenían que pasar por todo, sino era como diseñado, ¿sí? Diseñado a propósito para cada usuario de la tercera edad, de los que normalmente pues, no usaban estos apoyos tecnológicos. Entonces, cada vez más se están empleando estos procedimientos para generar pequeños cambios, pero que tienen un largo alcance. ¿Nos puedes dar ejemplos para saber más de qué tipo de intervenciones son, qué tipo de actividades hace la gente? Pues las actividades fueron precisamente diseñar. Primero él dio un curso sobre las fortalezas, midió las fortalezas, no con el VIA, sino con otro instrumento, precisamente el que propone Alejandro Castro de Argentina. Okay. Que es muy, muy interesante porque pues, son nada más 24 preguntas, ¿no? Una por fortaleza. Y a partir de eso dio una serie de talleres combinados de diferentes fortalezas. Entonces, es una forma ideal de intervenir y de generar comunidad con estas personas mayores de 60, 65 años. Y tuvo mucho éxito. Entonces generó un manual de intervención. Está a punto de recibirse, ya está en la fase final, ya pasó su examen de candidatura y ya creo que ya tiene publicado su instrumento y el procedimiento que siguió. Entonces es accesible, nada más ponen Nicolás Torres y encuentran sus publicaciones. Y bueno, gracias a esto, poco a poco se están dando pasos para documentar el éxito de estas intervenciones de psicología positiva y
medir, fíjate, es muy curioso. A veces no se tienen resultados inmediatos después de la Qué intervención, interesante. ¿Y cómo sino que mides los eso? Qué interesante. no, sí lo mides. Por Sí. ejemplo, pues, ¿Y el en el tiempo grupo de después? Gullibaldo Rouge, este muchacho Gander, que es uno de sus Ujú, alumnos, ujú. este, ha publicado, y también René Proyer, otro de sus alumnos, que Sí. son súper productivos, mencionan que a veces no es a 3 meses, sino hasta 6 meses Qué que se ven los interesante. resultados. Fantástico. Y es muy importante variar la intervención y no hacer toda la Lo semana, mismo. todos los días, con, por ejemplo, Diario de un ejercicio de gratitud. gratitud Ujú. o un ejercicio de humor, sino que variarle. Y a la semana siguiente otro diferente. Y no aburrir Ujú. al Usuario. Ajá. usuario, digamos, con una misma táctica, Ujú. sino que usar estas fortalezas pues de manera variada, porque bueno, pues si no nos aburrimos, ¿no? Entonces, esa es una manera muy certera pues, de encontrar resultados. Y a veces los resultados no se encuentran inmediatamente, pero sí a 1, a 3 o a 6 meses. Qué increíble. Y lo interesante es que con una sola intervención breve, por Ujú. ejemplo, pues de qué, de 4 sesiones, Ujú. por ejemplo, de 1 hora, Ujú. este, puedes obtener resultados que se mantienen a 6 meses. Wow. ¿Por qué? Porque tu comportamiento Ujú. abre las puertas para otros reforzamientos positivos. Y entonces tú aprendes, ser amable con los demás, Ujú. eh, es bien recibido, me sonríen más las personas, pues lo hago más, Claro. ¿no? Ujú. Y se da ahí un Y así, círculo virtuoso, ¿no? exactamente el Ujú. círculo virtuoso que menciona Barbara Fredrickson, Ujú. que es esta teoría de expansión de el afecto positivo y de las fortalezas, etcétera. Abres una puerta y luego se te abre otra y otra y otra, todo es a lo positivo, pues es maravilloso. Qué increíble. Wow. Rocío, de todo, tú has hecho tanta investigación a través de los años. Me imagino que es muy difícil escoger, pero ¿cuáles son algunos de los hallazgos que más gusto te da haber encontrado en tu carrera? Entiendo que todos son trabajos en equipo y demás, pero sí, tú has liderado muchas investigaciones. ¿Cuáles son algunos de tus hallazgos que hayas dicho, wow? Bueno, mira, voy a empezar por lo preocupante. Mm, Digamos que hemos trabajado muchos años con el PANAS ujú. La escala de afectos y positivos y negativos, ¿no? Para la gente que nos está afectos escuchando. positivos y negativos, no solamente con la versión de 20 reactivos, sino con una versión que junto con el equipo de Antonella de la Fab Ujú, y su equipo, al cual yo formo parte, digamos, ujú. más o menos por 2012 empezamos a aplicar el PANAS 28, Mm, que recoge los 20 reactivos originalmente propuestos, ujú. y esos mismos autores que propusieron el PANAS hicieron una versión más Más amplia largo. posterior, que fue el PANAS 60. Wow. Entonces, ¿Y por qué? ¿Porque de ese cada uno es PANAS, más sensible que el anterior, más breve? bueno, aquí fíjate, normalmente es al revés. Primero empiezas con un Sí, cuestionario muy grande y después lo reduces. sí. Pero aquí fue al revés. Ajá. Primero empezaron con el 20, lo difundieron y después ellos mismos propusieron el PANAS 60. Ujú, Bueno, nuestro grupo estaba muy interesado en medir no solamente aspectos hedónicos, sino eudemónicos. ujú. Y entonces, de esos 40 reactivos adicionales, se escogieron 8 que tenían que ver con lo eudemónico. El PANAS no solo afectos, o sea, lo demónico tiene también que ver con sentido de vida o virtudes. Sí, 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 pero digamos que con el aspecto, mm, sí, es correcto lo que dices, afecto emocional positivo, negativo, pero también ciertos toques
por ejemplo, como de tranquilidad, como más vinculado a estos aspectos que actualmente se conocen como eudemónicos, como de intencionalidad, de esperar reforzadores demorados, etc. Y entonces se introdujeron estos y nosotros desde entonces usamos el PANAS 28. Bueno, sin embargo, esto que te voy a comentar tiene que ver nada más con el PANAS 20. Algunos investigadores, dos equipos, más o menos por 2017, un equipo, recuerdo, brasileño y otro independiente, de dónde era, creo que es de los países escandinavos, propusieron de manera simultánea el uso de el PANAS, en este caso, para proponer un modelo de perfiles emocionales. Y entonces combinan en una matriz de 2x2 la combinación de afectos positivos y negativos, altos y bajos, de tal manera que tienes una matriz con 4 componentes. Una persona puede presentar afectos positivos y negativos bajos, que sería el deprimido, digamos, o alguien puede mostrar afectos positivos y negativos muy altos, que es el que se enoja mucho, muy intenso, tanto para lo positivo como para lo negativo, y los otros dos que son, digamos, extremos también. Alguien puede presentar afectos positivos muy altos y negativos muy bajos, que es lo ideal, porque todos presentamos afectos positivos y negativos, todos. Normalmente más positivos que negativos, porque el balance emocional siempre está cargado 1.6 a lo positivo. Entonces, el que presenta este último que te acabo de describir es el autorrealizado, con más afectos positivos y muy pocos negativos. Y el opuesto, el autodestructivo, que es muy explosivo, con los afectos negativos altos, y también bajos los positivos. Muy bajo con afectos positivos. Ese sería el autodestructivo. Entonces, fíjate que en un estudio con más de 6,000, casi 7,000 personas mexicanas, nos encontramos una distribución sorprendente de esos 4 perfiles. ¿Por qué fue sorprendente? Por lo que te voy a decir a continuación. Nosotros en todos los estudios, dado que también estamos inmersos, nuestro laboratorio, en el programa de estudios de equidad y género, siempre indagamos siempre incluimos algunas preguntas así de cajón, que tienen que ver con no solamente cuál es su sexo, ¿no? Femenino, masculino, o no quiero contestar, o no binario, ¿no? Porque ahora hay que incluir esto porque muchas personas tienen esa inquietud, ¿no? Esa sensibilidad. Pero también preguntamos cuál es tu preferencia sexual. Y entonces identificamos pues, la identidad de género. Y entonces estábamos muy interesados en medir a todas esas casi 7,000 personas si estaban identificados con el propio sexo, o sea, si son mujeres, que nacieron mujeres, que serían los cisgénero o la cisgénero y hombres igual, o aquellos que nacieron mujeres, pero no están identificados con el sexo femenino, no les gusta y no quieren ser identificados como tal. Y entonces es el grupo trans. Entonces tenemos, y hombres que nacieron hombres, individuos que nacieron hombres, pero que no están identificados y no quieren que se les llame él, sino quieren que se les llame ella, ¿no? Por ejemplo, actualmente en las reuniones durante la pandemia era preciso en algunas reuniones poner me llamo Rocío y quiero ser ella, o me llamo Petrito o Petro y quiero que me digan ella, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos toda esa información y corrimos todo el análisis. Y nos encontramos, pues, yo tenía la sospecha, y varios de mis colegas teníamos la sospecha de que precisamente el pertenecer a una minoría de identidad de género, pues llevaba todas las de perder, ¿no? Porque pues probablemente los demás los trataban mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, era una situación pues muy desagradable, ¿no? Y resulta que hicimos un análisis, teníamos pues en una N tan grande, tenemos por grupos etarios, y estábamos el grupo de las personas jóvenes, porque trabajamos nada más con adultos. Bueno, los más jóvenes son de 16 años, porque son estudiantes de bachillerato, ¿no? A los que tenemos acceso. Y entonces de 16, en un grupo de 16 a 75 años, 72 años, dividimos en varios grupos etarios y nos encontramos, y además hicimos la división si eran cis, mujeres o hombres, o si eran trans, que habían nacido como mujeres y hombres. Y nosotros pensamos, bueno, quizá a quienes les vaya peor, serían las personas trans, mujeres, ¿no? Y resulta que no. Si no ponemos la categoría cis y trans y nada más agrupamos por género, por sexo y por grupo de edad, a quienes realmente están en una situación de vulnerabilidad son las mujeres jóvenes. El porcentaje de perfil emocional autodestructivo, que es el que tiene afectos emocionales negativos altísimos y afectos emocionales positivos muy bajos, son las mujeres jóvenes. Tienen un 31%. En comparación con los hombres, que en ese mismo grupo, en esa cohorte de edad, es el 17%. ¡Wow! El doble las mujeres, qué impresión. Exactamente. Y en términos de toxicidad, de acuerdo con los autores brasileños y los noruegos que te mencionaba inicialmente, el principal problema, bueno, es decir, el grado de toxicidad mayor es el autodestructivo. Luego siguen los afectos altos. Ah, de los dos tipos. De los dos tipos altos. En toxicidad. El de afectos bajos es el que sigue, y el que es mejor en todo sentido es el autorrealizado, que cultiva y practica afectos positivos altos y afectos negativos bajos. Y otra, nos hemos encontrado en México, casi todos los que publican sobre los afectos emocionales, el PANAS, balance emocional, hablan nada más de afectos positivos y de afectos negativos. Pero nosotros hemos claramente identificado afectos negativos de dos tipos. Miedo y vergüenza, por un lado, e ira y disgusto por el otro. Y tienen diferentes pronósticos de salud. Híjole. Por ejemplo, ira y disgusto es la puerta de entrada conducente a problemas cardiovasculares. Eso me imaginé, qué impresión. Mientras que miedo y vergüenza es la puerta de introducción a cáncer. ¡Wow! Y eso tiene que ver con estudios longitudinales muy serios que hablan de la conducta tipo C y de el problema de la falta de expresión de las emociones negativas, pero específicamente de miedo y vergüenza. Y hace muchos años trabajamos con unos pacientes oncológicos del Hospital Juárez, y a propósito hacíamos entrevistas estructuradas que eran casi una simulación, y le decíamos, ¿pero verdad que usted tiene la culpa de que la traten mal? Y decía, sí. Hijo. Sí, pero usted tiene la culpa, ¿verdad? Y decían, sí. Y era sorprendente porque aceptaban maltrato,
aceptaban, asumían que ellos eran los responsables de todo y le decíamos, bueno, este es un ejercicio y en realidad No es usted no así. tiene la culpa, ¿no? Ajá. Sí, ¿cómo cree? Ajá. O sea, nada más lo queríamos probar para ver si se podía defender, Ajá. porque lo que nosotros estamos observando es que usted no expresa las emociones negativas. Uh-huh. Usted se las come y no expresa las emociones negativas. Entonces, eso pues tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando de cómo las emociones negativas son, digamos, hay comorbilidad de esta alta expresión de emociones negativas con una probabilidad muy alta de desarrollar, son variables psicopatogénicas que conducen a la enfermedad. Wow. Pues ya casi terminamos, ¿verdad? Sí, esto merita, me encantaría otra conversación sobre eso porque siento que hay mucha, no sé, cosas poco serias respecto a que, no sé, sí, que hablan de que factores psicológicos pueden causar enfermedades físicas. Y me intriga mucho y me parece fascinante lo que dices, y al mismo tiempo me da mucho miedo todo el discurso que hay de gente pues, medio no muy preparada que te dice, no, pues es que si no ves la realidad te da miopía, si te tragas tus palabras te da cáncer de garganta, Claro. Entonces me encantaría que un día nos contaras más de cuáles son los datos serios científicos de esta relación entre factores psicológicos y ciertas propensiones a enfermedades. Con mucho gusto. Qué increíble, Rocío. Oye, pues rápido, antes de que nos despidamos, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo veo tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría hoy? No, bueno, de noche ya no leo nada. Ya no, Porque, ok. bueno, ya no leo nada, pero sí todos los días me meto a Vida UNAM Ajá. y busco en palabras clave, en Scopus o algo así, que se ha publicado sobre algún Wow. tema en particular. Qué Y ahorita bárbara, qué estoy buena en, costumbre. Ajá. no, pues sí, lo hago diario, ¿no? Pues es Ajá. parte de mi trabajo. Claro. Pero ya no leo en la noche porque, Sí. de hecho, me acabo de inscribir a un seminario intensivo con un profesor chino para tomar un curso intensivo de Shinen Shikun para mejorar la vista, entonces no Ah, quiero estropear. ok. Lo que avances durante el día. Exacto, exacto. Ok. Entonces, ¿qué fue lo último que leí? Em, de estereotipos, déjame ver, algo que me fascinara, pues de fortalezas de carácter, Uh-huh. algunos de los hallazgos del grupo de Rush Uh-huh. y Proger y Gander. Fantástico. Qué bien. Uh-huh. Rocío, y para despedirnos, me encantaría pedirte si podrías compartir con las personas que nos escuchan algún tip o una idea basada en los hallazgos que tú has tenido a lo largo de tu vida de investigadora, algo que se pueda aplicar a la vida personal, que a lo mejor aumenta un poco las probabilidades de estar bien, de florecer. ¿Qué nos podrías Uh-huh. recomendar? Bueno, dados los últimos hallazgos que nos tienen muy interesados, Uh-huh. es tener la capacidad real de ponerse en los zapatos del otro. Wow. En este caso, por ejemplo, si somos mujeres, Uh-huh. ponerse en los zapatos de un hombre y, y tener la imaginación para realmente hacerlo e incorporar lo mejor de ese hombre para nuestro propio actuar. Y si eres Al hombre, revés. lo mismo. Uh-huh. O sea, ponerte en los zapatos de tu pareja, de tu hija o de tu esposa, de tu mujer, y verlo, hacer un esfuerzo realmente de imaginación para, por lo menos un día, Uh-huh. enfrentar desde su punto de vista Uh-huh. su día a día. Qué bonito. Ese es un ejercicio maravilloso. Wow, me encanta, me encanta. Rocío, qué placer, de verdad te agradezco mucho, te admiro mucho y ahora todavía más después de oír tus últimos descubrimientos y tus últimos proyectos. Te agradezco de verdad que hayas estado aquí con nosotros.
No, pues muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Ay, gracias. Hoy aprovecho para decir a las personas que nos están escuchando que si les gustó, nos den like o nos pongan una calificación o nos recomienden, porque las personas tienden a oír podcasts si alguien se los recomienda.